Gracias, presidente. Bueno, todo tiene una explicación. Buenos días, señorías. Bueno, traemos una moción a esta Cámara, una vez más, hablando del turismo. Y quisiera decir que lo primero que queremos dejar claro es que el turismo, antes de unos planes específicos, requiere una estrategia global, lo cual resulta muy significativo en una región cuyo Gobierno ha decidido que en 2016 no era necesaria ninguna estrategia global hacia el turismo, puesto que el plan anterior finalizó en 2015 y el siguiente vigente, ahora mismo, la presentación, se hace en el último trimestre de este año, con lo cual, evidentemente, carecemos de estrategia. Bueno, en ese documento, que se supone a partir de ahora va a ser la estrategia del turismo asturiano, que es el Turismo Sostenible 2020, mire, se repite la palabra Occidente, sale 15 veces, la Oriente sale 13. Y le voy a decir una cosa, no es un problema de mucho o poco, porque si fueran en un sentido estratégico, pues igual eran hasta suficientes. Pero la mayoría simplemente son para encabezar datos estadísticos. Los datos estadísticos quedan claros, diferencia perfectamente centro, oriente y occidente. Pero esa importancia estadística, que es obvia, porque son regiones diferentes, como veremos, con características muy diferentes, no se traslada a ningún tipo de estrategia, nula relevancia estratégica. Y en este contexto es el que nosotros traemos a la Cámara un plan especial de turismo específico, especial y específico. Además, lo queremos durante el presente periodo de sesiones y con planes y asignaciones presupuestarias concretas, porque si no estaríamos hablando de humo y elementos de evaluación objetiva. ¿Y por qué del Oriente y del Occidente? Que también en Asturias, como dice la estadística, existe evidentemente la región centro. Bueno, pues por una razón muy sencilla. La región centro, que no se preocupen ustedes, ya me verán a mí aquí hablar de ella, tiene unas características muy especiales, con unos turismos, por ejemplo, de congresos incentivos y reuniones, turismo ciudades, que son turismo industrial, por ejemplo, muy difícilmente pueden ser mimetizadas por las salas y, aparte, debería ser un motor con unas características diferentes. ¿Pero por qué empezamos por el Occidente y por el Oriente? Porque yo en esta Cámara, mire, fíjese, todavía en la intervención anterior, que era del tema de sanidad, hablamos de vertebración del territorio, hablamos de fijación de población. Y nosotros creemos que esta sí debe ser una prioridad y esto es más importante en Occidente y en Oriente que puede ser en el centro. Voy a empezar por el Occidente. Mire, una de las primeras veces que nombra este plan Occidente es para nombrar el pionero que fue el Hotel Rural de Taramundi hace 30 años. Totalmente de acuerdo, un acierto. Pero ¿sabe el problema? Que la siguiente vez que lo nombra es para destacar la escasa articulación del producto turístico en el Occidente. ¿Qué ha pasado estos 30 años? Pues es muy sencillo, no ha pasado nada. Nada de lo que tenía que pasar. Y esto se ve en las estadísticas, que no miente. Las plazas hoteleras de Asturias están distribuidas de la siguiente manera. Más del 54% están en el centro, más del 34% están en el oriente y solamente el 11% están en el occidente. Pero si vamos a los niveles de ocupación, esto todavía es mayor, la diferencia. En los niveles de ocupación, el 62,7, casi el 63%, suceden en el centro, el 34,29 en el oriente y solo el 9,3 en el occidente. Aquí ya el desequilibrio parece claro en el occidente. Pero seguimos. Paquete turístico, que nos indica lo que es un producto turístico más elaborado, ¿no? Bueno, pues ustedes, hay una cifra, también son dos cifras oficiales del SITA, el paquete turístico es 8 veces más abundante, 8, en el oriente que en el occidente y 9 en el centro. El gasto diario por persona, como ya habrán ustedes adivinado, el más bajo es en el occidente, con una diferencia del 5% sobre el oriente y del 30% con el centro. Podemos seguir con todas las estadísticas. Estancia, duración de la estancia, gasto en compras y regalos. Parece claro que el desequilibrio, en este caso el occidente, es evidente. Pero hay un dato muy claro. ¿Sabe lo que se destaca en el occidente? Además, por unanimidad, las playas. Y no seré yo quien niegue que son fantásticas las playas de nuestro occidente. Pero cuando uno ve y sigue leyendo el porqué, se da cuenta por qué solo se destacan las playas. Y eso justifica los datos anteriores. Porque en el centro y en el oriente se destacan las playas, ¿cómo no? Pero claro, también hay otras cosas que destacar. Monumentos, equipamientos, espacios singulares, visitas a museos o, y muy importante, sobre todo en el caso del oriente, turismo activo. Esta es una de las claves que voy a intentar explicar después. Porque cuando uno va a las playas, pues tiene menos estancia, no prolonga su estancia. Cuando solo tiene un recurso natural no convertido en producto, el turismo no se desarrolla con todo el potencial que necesita. El desequilibrio en este caso es claro, pero vamos a ver también del Oriente, aunque aquí la problemática evidentemente es diferente. Mira, lo primero que quisiera nombrar, según las estadísticas de Tour España, una cosa importante es la actitud en este caso, entes municipales públicos hacia el turismo. Y en el Occidente se destaca que ya tiene una orientación hacia la gobernanza turística. ¿Por qué? Desgraciadamente, los políticos solemos ir por detrás de la muy vital y muy cambiante industria turística. Porque esa pujante industria turística ha llevado a los responsables del Oriente, ya hace años, a virar hacia el turismo. Fantástico, estar enfocados. Eso en el Occidente no pasa. No pasa y con los datos que tenemos va a tardar en pasar. ¿Quién debería hacer que pase? El Gobierno del Principado de Asturias, que no debe crear empresas de turismo activo, pero sí debe crear las condiciones para que éstas se instalen en el occidente de nuestra región.
¿Qué pasa en el Oriente? Ya tiene un nivel, no nos sobra un turista, que quede claro, en el Oriente tampoco, pero es cierto que hay sitios que en determinados momentos muy puntuales están saturados. Se podrían aplicar los microdestinos, incluso ya dentro del mismo municipio. Se podrían llevar productos más elaborados. El turismo, por ejemplo, basado en la industria agroalimentaria, turismos ecológicos, tiene en el Oriente ahora mismo un punto para despegar muy importante. Y sobre todo, tiene ya, son datos, unas industrias turísticas que ya están a punto de dar el salto. De dar ese salto, no solamente fuera del Oriente, que alguna ya lo ha dado, sino fuera de Asturias. Ese salto que permite una industria turística potente, de turismo activo, de hotelería, que ya es un salto muy importante en lo que hablamos de creación de empleo y creación de riqueza en la zona. Pero esto no te vendría nada mal que fuéramos capaces estratégicamente desde Asturias, desde el Gobierno, de dirigirlo. Porque lo que necesita Asturias también, y aquí voy, es un plan de conectividad entre las zonas que cree pasillos turísticos, que sea capaz de generar espacios turísticos más amplios, que nos llevaría a productos de alta rentabilidad que prolongarían la estancia media del turista en Asturias y habría una retroalimentación entre zonas perfectamente estratégicamente planificada. Esto que puede sonar muy raro, se lo voy a explicar con un ejemplo que es muy fácil de entender. Mire, un turista está por la mañana en Covadonga, en el Parque de los Picos de Europa. Y no es casualidad, no lo empleo, es que es el lugar más visitado de Asturias. Perfectamente claro, esté ahí, haya estado en el Oriente disfrutando de las magníficas playas y de las magníficas empresas de turismo que existen en esa zona. Y se viene aquí. Se viene por la tarde en estas jornadas de tanto éxito, ¿verdad, presidente?, de visitas de la Junta General y puede estar en este mismo sitio donde estoy yo ahora. Se está haciendo una foto para llevarse. Visita Oviedo y, por ejemplo, pernocta en Gijón. Tampoco es casualidad, es la ciudad con más pernoctaciones de Asturias. Y mañana tiene que emprender viaje. Y voy a la estadística. Si fuera al occidente, no tendríamos un 9% de pernoctaciones. Muchas veces, ¿sabe hacia dónde va? Hacia Galicia. Y les voy a poner un ejemplo. En el turismo se necesita luz sobre una zona. Tú puedes tener los mejores recursos del mundo, pero es como un mapa de España, imagínense ustedes, desde el aire por la noche. Si no hay luz, no lo ves. ¿Y qué es la luz en el turismo? La luz es la promoción. La luz son las actividades complementarias. La luz es la cadena de valor turístico que pone en valor y hace que el turista se fije en esa zona. Y les pongo un ejemplo. La playa de las Catedrales, el recurso en Galicia, el recurso seguía ahí, era el mismo, no ha cambiado. Pero una potente campaña hace 5 años ha puesto luz. El turista ve la playa de las Catedrales. Y entonces va hacia ahí y no va hacia el occidente. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, sí les voy a mostrar algo, que creo que es muy fácil de ver. Mire, esto lo presenta el Principado de Asturias en Fitur. Estos son actividades deportivas asociadas al turismo. Se lo resumo, 20 actividades. En los 24 concejos del occidente, 2. Las otras 18 están en el resto. Aquí ya empezamos a ver nosotros la luz. Pero si nos quedaba alguna duda, esto está en el PRESTA 2012-2015. Empresas de turismo activo, datos de la SRT en el Principado de Asturias. ¿Ustedes creen que aquí hay luz? Con el 6,6 de las empresas turísticas. Aquí no ve el turista que está en Oviedo, pasa. Porque no solamente no hay luz, sino hay una gran zona de sombra turística. Entonces entenderemos por qué se necesita desarrollar un producto específico. Porque si no, seguiremos desequilibrados permanentemente, aunque tengamos una gran estrategia central. No está en condiciones el occidente ahora mismo de recoger los frutos de esa estrategia. Y el oriente tiene luz. Necesitamos cambiar a LEDs. Es decir, son productos, ya necesitamos otro tipo de medida. Necesitamos que crezca esa industria. Pero ya con unas medidas también específicas, también diferentes de las del centro. Y entonces lograríamos algo muy sencillo. Lograríamos no estar permanentemente, gran año turístico, sí, pero aquí el empleo turístico crece a menos de la mitad, no digo del que más crezca, de la media nacional, concretamente al 2,6. Mire, yo he intentado ser claro, porque yo quiero que ustedes todos me voten a favor. Creo que nos sobran recursos. Creo que en el turismo hay que hacer cosas 30 años después de hacer la rectoral de Taramundi. Ha cambiado, hagan cosas nuevas. Y nunca han hecho un plan específico de verdad, tomándose esto en serio, un plan específico de esa zona, y no un plan global que incluya más acciones, no, turístico, que incluya todo el occidente y que nos haga que en ese espacio que veamos en blanco, veamos una visita enológica a Cangas de Narcea, veamos rutas de turismo activo que pueden recorrer el enorme potencial turístico que tiene el occidente de Asturias, y eso dará riqueza y dará empleo a todos los asturianos. Y mira, yo no creo que esto sea la panacea, ni sea una gran medida, ni sea tremendo y vaya a cambiar nada que ustedes hagan un plan específico. Pero ¿sabe una cosa? Yo sí creo completamente que sea un pasito en la dirección correcta.